Al comprar un nuevo plan de teléfono celular, tiene dos opciones de pago. Con el plan A, paga 33 centavos por minuto, lo que puede representarse con la ecuación C igual 0.33 metros, donde M es el número de minutos y K es el costo total. Con el plan B, paga 15 centavos por minuto, más una tarifa fija de $9.50. Esto puede ser representado por la ecuación C igual 0.15 metros más 9.50. Donde nuevamente M es el número de minutos y K es el costo total. Complete los siguientes pasos para determinar cuántos minutos necesitaría usar para el plan B, este plan aquí, para que sea menos costoso que el plan A. Entonces, nuestra primera tarea para escribir la desigualdad que representa que el plan B es menor que el plan A bueno, el costo del plan B es 0.15 metros más 9.50. M plus 9.50. Vamos a saber cuándo es menor que el costo del plan A, que es de 0,33 metros. Entonces, si resolvemos esta desigualdad para M, podemos determinar qué intervalo de minutos el plan B sería más barato. Y así, mirando el paso 2, se nos pide que resolvamos la desigualdad y use la respuesta para completar la siguiente oración: el plan B es menos costoso que el plan A cuando usa al menos ¿cuántos minutos? Vayamos a resolver esta desigualdad en la próxima diapositiva. Entonces, resolvemos una desigualdad como una ecuación, excepto que si multiplica o divide por un negativo, debe revertir el símbolo de desigualdad. Observe que tenemos M términos en ambos lados de la desigualdad. Para resolver M necesitamos que M se gire hacia un lado, pero debido al lado izquierdo también tenemos esta constante. Avancemos y restemos 0.15 metros a ambos lados de la ecuación. Observe ahora en el lado izquierdo que esto es 0, entonces tenemos 9.50 es menos de 0.33 metros menos 0.15 metros. Es igual a 0.18 metros. Lo que significa 0.18 veces M. Entonces, para deshacer esta multiplicación y resolver para M, dividimos ambos lados entre 0.18. Verá que estamos dividiendo por un positivo, por lo que no invertimos el símbolo de desigualdad. Mirando el lado derecho, observe cómo este cociente sería 1, entonces tenemos una vez M, o simplemente M. Entonces, tenemos M es mayor que este cociente aquí, que evaluaremos en la calculadora. Entonces tenemos 9.5 dividido por 18. Si redondeamos a un decimal, este será aproximadamente 52.8, así que sigamos adelante y usemos la aproximación redondeada, el 52.8. También podemos revertir el orden aquí, y decir que M es mayor que aproximadamente 52.8. Observe cómo el símbolo de desigualdad todavía apunta hacia 52.8 y se abre hacia M. Volvamos a la diapositiva anterior y respondamos nuestra pregunta. Acabamos de resolver esta desigualdad y determinamos que M es mayor que aproximadamente 52.8. Recuerde que M representa la cantidad de minutos y, por lo tanto, cuando resolvemos esta desigualdad, esta es la cantidad de minutos que tendrían que usarse para que el plan B sea menos costoso. Pero, por supuesto, no podemos usar una fracción de minuto. Siempre debemos redondearlo y, por lo tanto, diremos que el plan B es menos costoso que el plan A cuando usa al menos 53 minutos. Espero que hayas encontrado esto útil.